Hola, este es un video para los alumnos de la asignatura Estructuras 3 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín. El tema de hoy es el de flexión simple en estructuras de hormigón armado. Volvamos a lo que vimos en clases pasadas respecto al comportamiento de una estructura, por ejemplo una viga de hormigón armado que está sometida a unas cargas y que se encuentra fisurada. Esto significa que se encuentra trabajando en estado 2, ¿sí? Fisurada. Bien, como hicimos otras veces, tomemos una sección, cualquiera de esta zona que tiene máxima flexión. La dibujamos acá la sección lateralmente, o sea, esta línea vertical que está acá representa a la sección en vista, ¿sí? Y sometido a este momento flector externo que genera tracciones en las fibras inferiores y compresión en las fibras superiores, dibujamos este diagrama de deformaciones unitarias cuyos valores son proporcionales a la distancia al eje neutro, ¿sí? O sea, esta fibra es la fibra más comprimida, la más alejada del eje neutro, y como las secciones planas se mantienen planas después de la deformación, una hipótesis que hemos establecido, en la medida que nos acercamos al eje neutro, esas deformaciones unitarias son cada vez más bajas, hasta pasar por el eje neutro que por definición es aquella fibra que no tiene tracciones ni compresiones, o sea, no se alarga ni se acorta, mejor dicho, hablando en deformación. Y luego tenemos las fibras inferiores, que en la medida que nos alejamos del eje neutro, tienen deformaciones de tracción, ¿sí? A pesar de que el hormigón no soporta tracciones, o por lo menos hemos establecido la hipótesis de que despreciamos la pequeña resistencia que tiene el hormigón a tracción. Sin embargo, sí tiene deformaciones de tracción, ¿sí? Porque esta sección, que si bien se encuentra fisurada, eh, digamos, se alargó, esta fibra inferior se alargó todo este segmento, y cuanto mayor es la distancia al eje neutro, o sea, esta fibra de tiene máxima deformación de tracción, ¿sí? O de alargamiento, mejor dicho, otra vez hablando en deformaciones unitarias. ¿Qué hacemos con este diagrama de deformaciones unitarias? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es trabajar en tensiones. Entonces, cada uno de estos valores de deformación unitaria, pasando por el diagrama de tensión de formación unitaria del material correspondiente, que en este caso es hormigón, podemos obtener el diagrama de tensiones. Esto ya lo vimos en clases pasadas. Veamos, por ejemplo, la deformación unitaria de la fibra 1. Vamos al diagrama de tensión de formaciones del hormigón, entrando por la deformación unitaria 1, ¿sí? Y alcanzamos la tensión máxima, que es esta, que es la tensión de rotura del hormigón, ¿sí? El hormigón no puede tener una tensión mayor que esa. En este diagrama simplificado, digamos de plano triangular, llamémoslo así. Por más que la realidad es que el diagrama es un poquito diferente, ¿no? Ya lo vimos eso en la primera unidad. Si queremos determinar la tensión en la fibra 2, que tiene un poco menos de deformación unitaria, sin embargo esa deformación unitaria es mayor a la deformación unitaria de rotura, ¿sí? Por lo tanto, entramos con esta deformación unitaria, alcanzamos el diagrama y obtenemos la tensión en la fibra 2, que otra vez es la tensión de rotura, ¿sí? Otra vez es la tensión de rotura. O sea, que está acá, ahí, es la tensión de rotura del hormigón. Sigma 1 y sigma 2 alcanzaron esa tensión de rotura,
¿sí? Lo vemos en el gráfico. Ahora bien, en la medida que nos acercamos al eje neutro, si entramos con la deformación unitaria 3, entramos al diagrama del material, del hormigón, y alcanzamos esta tensión 3, que es menor a la tensión de rotura, ¿sí? Y la graficamos acá. ¿Sí? En la medida que nos vamos acercando al eje neutro, en el eje neutro propiamente, la deformación unitaria es nula, por definición de eje neutro. La tensión también será nula, o sea, no tenemos ni tracciones ni compresiones. ¿Qué pasa ahora en esta zona de fibras alargadas en la deformación unitaria? Cuando vamos al diagrama de tensión de formación del hormigón en tracción, esto es para compresión, en tracción no tiene ninguna capacidad, ninguna resistencia, por lo menos eso es lo que hemos tomado como hipótesis, por lo tanto el diagrama es nulo, ¿sí? El diagrama es nulo. Pero para tomar esas tracciones hemos puesto en esta fibra un conjunto de armaduras, ¿sí? Conjunto de armaduras cuya deformación es esta que está acá. Esta es la deformación de las armaduras. Entonces ahora, entrando con esta deformación, podemos obtener la tensión en las armaduras yendo al diagrama, acá no está dibujado, yendo al diagrama de tensión de formación del acero, ¿sí? Siendo esto tensión y esto deformación unitaria, pero del acero. Y obtenemos la tensión en el acero, ¿sí? Entramos con la deformación unitaria y salimos con la tensión en el acero. Ahora, supongamos que vamos aumentando esta carga, la vamos aumentando cada vez más. Bueno, el bloque de tensiones de compresión no puede pasar de este valor máximo. Pero sí, estas deformaciones unitarias pueden ser cada vez mayores, de manera que el diagrama se complete de esta manera. Por lo tanto, aquí este último diagrama será el diagrama de tensiones del hormigón en el momento de la rotura. ¿Por qué decimos que es en el momento de la rotura? Porque ya no tiene mayor capacidad de reaccionar internamente la sección para soportar ese momento exterior, ¿sí? Bien, el diagrama de tensiones en el hormigón real, para un hormigón real, es este que está dibujado en línea de trazo acá, ¿sí? Es el diagrama real de tensiones en el hormigón, de compresión, por supuesto. Estas son tensiones de compresión. Ese diagrama se lo simplifica considerándolo recto, ¿sí? Pero en lugar de tomar esta, que es la tensión de rotura máxima del hormigón, ¿sí? La que llamamos F'C, tensión de compresión del hormigón máxima o de rotura, o resistencia característica, tomamos un bloque de compresiones del 85% de ese máximo para poder considerarlo constante en toda la altura. Y la profundidad de ese bloque de compresiones, ¿sí? Esa profundidad C, que llegaba hasta la mitad de la altura, en realidad va a ser también un poco menor, ¿sí? Un factor de reducción del orden de 0,80 a 0,85, dependiendo de la resistencia del hormigón, por la profundidad original del diagrama de deformaciones, ¿sí? En definitiva, puedo definir este bloque de compresiones como un bloque rectangular, del cual es muy fácil calcular su fuerza total, ¿sí? La fuerza total, entonces, de compresión será el valor de tensiones en rotura, que es 0,85 por la resistencia del hormigón, ¿sí? Por el ancho que acá no lo puedo ver en este diagrama porque es perpendicular a la pantalla, pero en esta sección es este ancho B. Por la profundidad de ese bloque de tensiones, que aquí la llamamos A, ¿eh? Este valor A. Entonces, esta es la
la fuerza total de compresión que está soportando el hormigón en sus fibras superiores, ¿sí? Y en las fibras inferiores el hormigón no toma tracciones, la tracción está totalmente tomada por el acero. ¿Y cuánto vale la fuerza que toma el acero? Bueno, será la sección de acero, ¿sí? A su vez es la sección de acero, S recuerden que siempre es de acero en inglés, steel, por Fi, que es la tensión de fluencia del acero, ¿sí? La tensión de fluencia que nosotros simplificadamente consideramos como que es la rotura del acero. Ahora planteemos un par de ecuaciones de equilibrio. Recordemos que habíamos dicho que nosotros solo proyectamos estructuras en equilibrio, que tiene que estar en equilibrio cada uno de sus elementos y cada uno de sus secciones. O sea, esta sección, en definitiva, que estamos analizando, tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, es evidente que la fuerza de compresión en el hormigón y la fuerza de tracción en el acero tienen que ser del mismo módulo, ¿sí? De signo contrario. Pero además, si yo tomo momentos respecto a un punto alineado con la fuerza C de compresión, la resultante de compresión, voy a tener que la sumatoria de momentos respecto a ese punto será la fuerza T por la distancia, que la llamamos Z, que acá no está indicada, será la fuerza T por la distancia Z, que a su vez tiene que ser igual al momento exterior que está soportando esta sección. ¿Sí? Bueno, la fuerza T es la armadura por la tensión de fluencia del acero, por el brazo Z, tiene que ser igual al momento exterior. Entonces de acá podemos despejar la armadura necesaria, ¿sí? Entonces la armadura necesaria será el momento dividido la tensión de fluencia y el brazo Z, ¿sí? Bueno, si queremos hablar en términos últimos, porque tenemos que tener cierta seguridad sobre estos valores, nos tenemos que alejar sobre los valores de servicio, podemos mayorar el momento de servicio por un coeficiente de seguridad único, como se hacía en los reglamentos viejos, o con coeficientes parciales de mayoración de cargas, como se hace en el reglamento actual. Ahora bien, ¿cuánto vale Z? ¿Cuánto vale ese brazo? Porque acá tenemos que la armadura necesaria depende de ese brazo, que no sabemos cuánto vale. Todos los demás los conocemos. ¿Cuánto vale ese brazo? Bueno, ese brazo, ese brazo interno vale en el orden de 0,8 a 0,9 de la altura, llamando altura a esta distancia D, que va desde la fibra comprimida más alejada hasta la posición de las armaduras. O sea, es la altura total de la sección menos el recubrimiento, ¿sí? Y vale entre 0,8 y 0,9 de esa altura. O sea, imaginémonos que si estamos hablando de una viga de 35 centímetros de altura total, le resto 3 centímetros de recubrimiento, me quedan 32, y entre 0,8 y 0,9 de 32 centímetros, puedo tener un rango de más o menos 2 centímetros respecto a una media de 0,85 de D. Esto significa que podemos aproximar el valor de ese brazo de palanca en un orden de magnitud bastante cercano a la realidad y podemos fácilmente obtener la armadura necesaria a partir del momento exterior y una vez que hayamos predimensionado la altura, decir, bueno, el brazo tiene entre 0,8 y 0,9 de esa altura y ya tenemos la armadura necesaria. Esto no es lo que hace el reglamento hace un cálculo mucho más preciso, por supuesto. Lo que pasa es que ese cálculo preciso sería iterativo para nosotros en esta formulación y el reglamento nos exceptúa de esa iteración y nos dice, tiene tabulados los valores de Z y en definitiva cómo calcular la armadura a partir del momento exterior.